Resumen de Como agua para chocolate. La novelística Como agua para chocolate es narrada por la sobrina nieta de Tita, una muchacha que cuenta la historia encuadrada en las recetas de cocina que preparaba su tía abuela Tita de la Zancuda. Nos comunica que desde que Tita nació su destino estuvo relacionado al arte de cocinar, ya que con Nacha, la cocinera, aprendió a realizar todo tipo de plato de la comida típica de su pueblo. Tita, la personaje primordial de Como agua para chocolate, nació de una forma muy singular, en media cocina de la vivienda, llorando desde que estaba en el vientre de su principio Elena de la Zancuda. A los días de poseer nacido Tita, su padre falleció y fue poco tan válido para su principio, perdió la virtud de poder amamantarla, por lo cual Nacha, la encargada de realizar la comida, se ocupó de alimentarla. Por ello Tita desde pequeña vivió metida en la cocina. Cuando Tita cumplió los 15 primaveras de época, se enamoró de Pedro Múzquiz, un nuevo que conoció en una reunión conocido. Cuando Pedro se elige a solicitar en casamiento a Tita, esta le advierte a su principio que él iría a solicitarla en casamiento, pero Elena, la principio de Tita, le dice que él va a perder su tiempo porque por tradición de la grupo la hija último de la vivienda debe quedarse soltera para reforzar de su principio hasta que ésta muera. Le invito a analizar, mientras agonizo. Por eso la trama de la novelística Como agua para chocolate se desata cuando el nuevo Pedro Múzquiz llega, colocado adyacente con su padre don Pascual, a la vivienda de doña Elena de la Zancuda, con la intención de solicitar en casamiento a Josefina, Tita, pero la principio de esta le exhibe a don Pascual las causas por las que su hija Tita no puede casarse, y le proporciona en cambio a Rosaura, su otra hija, con 2 primaveras más que Tita. Pedro Múzquiz facilita casarse con Rosaura, y posteriormente cuando se van don Pascual le pregunta él por qué se va a casar con una mujer con la cual no tiene ninguna relación y menos acto sexual. El nuevo Pedro le enseña que observando que le sería irrealizable, por impedimento de doña Elena, tener una relación con Tita, no vio otra forma de estar cerca de ella que aceptar casarse con la hermana de esta, Rosaura. Tita se descorazonó tanto que se sintió caer un agujero irritado, y en esa indeterminación que supo que había perdido el cariño de Pedro para toda la existencia, no pudo conciliar el sueño y se la pasó recordando la vez que se conocieron en su casa, cuando la grupo de él fue invitada a una comida. La vez primera que lo vio, dice Tita, sintió lo que un chapucería al estar siendo cocinado, con tanto calor, que cuando Pedro Múzquiz le juró acto sexual, ella lo aceptó. Pedro Múzquiz y Rosaura de la Zancuda se casan. Elena le ocupa como castigo a Tita y a Nacha, realizar el ágape nupcial. Ese día Tita la pasa muy mal, tanto que al cocinar el pastel de boda derrama unas lágrimas, pero Nacha al comprenderla le dice que se vaya a descansar. Nacha ayer de poner a cocinar el pastel lo prueba para comprobar que tenga buena distinción. Posteriormente a eso le ocupa la melancolía y se va a descansar al estar dinámico todo. A la boda de Rosaura y Pedro, no asiste Nacha diciendo que no se sentía aceptablemente. Tita le envidia su osadía porque ella tenía que ir porque si no su principio se molestaría muy. Aunque estuvo triste en todo instante, su pesar se calmó cuando Pedro, al momento de ella facilitarlo, le dijo en voz de evaluación que ahora mismo podrá estar muy cerca de ella, a quien verdaderamente amaba. Esa confesión logró que sus pesares se disiparan. ¿Quiere analizar una obra de otro índole? Lea Las cuestiones de la vida. Cuando todos los ayudantes a la boda consumieron del pastel, han comenzado a manifestarse entre ellos síntomas de colosal melancolía, que todos se pusieron a plañir, y posteriormente formó una vomitiva colectiva, que Rosaura terminó con el vestido de novia satisfecho de los vómitos de medio planeta. A Tita no le llegó a arañar ese malestar, por eso se buscó a Nacha para contarle lo que Pedro le había dicho. En Como agua para chocolate, durante la boda de Rosaura y Pedro, se desata los hechos que determinarán el curso de la historia, porque Tita al ir en sondeo de Nacha la encuentra muerta abrazando la foto de su anticuado novio, y a ella la culpan de poseer arruinado la fiesta y la escaparate de miel de Rosaura, por lo cual su principio le propina una paliza que la retuvo en cama por algunos días. Rosaura y Pedro tardaron un tiempo en poder consumar su unión conveniente al malestar y la melancolía que le causó el pastel de bodas. Al tiempo lograron tener un hijo, pero como Rosaura se enfermó y su niñera acaba de morirse no encontraba quien le cuidara al gurí, por lo cual Tita se encargó del precaución del bebé. Elena de la Zancuda llegó a dudar que Tita y Pedro se veían a escondidos, por lo cual mandó al casamiento a San Antonio, Texas. Las supones de Elena se fundaban en los artículos que causaban en los comensales la comida repertorio por Tita, ya que Pedro siempre lee en torno a halagos por la sazón, y Rosaura no escondía su enojo.
Uno de esos artículos de la comida de Tita causó que Gertrudis, la más magnate de las tres hijas de Helena, se escapara con uno de los revolucionarios, ya que posteriormente de una comida, cual afrodisíaco, se sintió con bríos y se fugó con su novio Juan. Como agua para chocolate se transporta a punta entre las tragedias y los amoríos de sus individuos, ya que, desgraciadamente a Rosaura y a Pedro se les muere el gurí que quería Tita, cuando se entera el cardenal es tan válido que se encerró en un palomar, y Helena al pensar que su hija estaba loca mandó a apetecer al Dr. John para que la internase en un manicomio, pero el Dr. John se la transporta a su casa donde, con un extenso tiempo y esfuerzo la sana. Le invito a analizar, la tejedora de la desaparición. El Dr. John le pide que se comprometa con el encasamiento. Ya desde en torno a tiempo se sentía enamorado de ella, sin prometerle término segura de boda. Más allá de que se consideraba vacante de los improperios y maltratos de su principio, tuvo que regresar al empleo de vida materno porque unos bandoleros provocaron que Helena quedara inmovilizada de la cintura. Pero como su principio desconfía de la comida que hace Tita, toma unos brebajes que le causan la desaparición. Tita revela adentro de un cofre aceptablemente resguardado correspondiente a Helena, unas cartas donde se entera que su principio cuando era nuevo se había enamorado de un mulato, pero que sus padres la forzaron a casarse con el papa de Tita, sin secuestro siguió viéndose con José Treviño y de esa unión nació Gertrudis su hermana más magnate, y que cuando su padre, Juan de la Zancuda se enteró le dio un válido infarto que le causó la desaparición. Como agua para chocolate, sigue su relato con la reverso de Rosaura y Pedro a la vivienda materna, ya que Rosaura está en la dulce aplazamiento, pero este regreso hace que Pedro y Tita se vayan acercando más, al punto que los dos tienen la posibilidad de presentarse a tener relaciones a escondidas, por lo cual Tita piensa en romper su deber con el Dr. John. Rosaura se vuelve recelosa de Tita porque comienza a pensar que asimismo le quitará a su hija Esperanza. Gertrudis, transformada en una normal de las fuerzas federales, llega de visitarlas y armas una colosal fiesta colocado adyacente con sus soldados, y posteriormente se marcha. Mientras la relación clandestina entre Tita y Pedro trae como resultado que Tita sospeche que está grávida y que Rosaura empiece a pensar en que ya ha perdido a Pedro. La Helena se le hace aparición a Tita y le aguijada una maldición por engañar a su hermana. Durante los preparativos de la boda entre John y Tita se hacen, ya que aunque Tita le había confesado a John que estuvieron viéndose a escondidas, este le perdonó, y siguió con su idea de casamiento, así que Tita para descuidarse de Pedro aceptó casarse con John, sin secuestro. Pedro que tuvo impulsos de sortear la boda, pero para evitarle una vergüenza a Tita desistió de eso. Otra buena obra que puede analizar, es Madame Bovary. Rosaura en esos días se hallaba muy enferma, con dolores abdominales y flatulencias que hacían que Pedro llenase la vivienda de humo de carbón y azúcar para espantar los pésimos olores, pero llegó un momento que estos se volvieron insoportables que fue a corroborar a Rosaura, pero cuando abrió la puerta del cuarto la halló muerta, eso provocó que Tita suspendiera su boda y todo deber con John. A posteriori que pasó un tiempo, Tita y Pedro organizaron su boda, a la cual asistió su hermana Gertrudis, John, ya que su hijo Alex, un médico recién investido se comprometió en compromiso con promesa la hija de Pedro y Rosaura, y a quien Tita quería como si fuese su hija. La comida que se preparó en aquella ocasión fueron chiles en nogada, un plato que actuó como afrodisíaco que logró a todos los invitados irse con sus parejas. Tita y Pedro siquiera se contuvieron y se metieron en el cuarto ambiguo, que Pedro ayer había adornado con numerosos cirios encendidos, porque era el cuarto donde se veía a escondidas de Rosaura, en ese cuarto el día de su boda, y posteriormente de un aplazamiento de 22 primaveras lograría retornar a comenzar su crónica, sin importarles las críticas de los demás, pero mientras se amaban Pedro sufrió, quizá, un infarto de la emoción y falleció instantáneamente. Le invito a analizar, vehemente paciencia. Como agua para chocolate termina cuando Tita al estar sola y sin el hombre que ha amado durante toda la vida, elige suicidarse consumiendo una cantidad colosal de fósforos. Al sucumbir las incontables cirios encendidos prenden el fuego por toda la vivienda, llegando a consumirlo todo. Promesa la sobrina de Tita solo pudo socorrer un tomo de récipe de cocina, que cuenta la narración de Como agua para chocolate.